No hay acepción de personas. Entonces tenemos aquí dos pasajes paralelos que nos dan una mejor guía de lo que trata la predicación en esta mañana. Si nosotros no creyéramos que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es pertinente para nosotros hoy, tomaríamos estos pasajes por alto. ¿Por qué? Porque hoy no hay siervos y no hay amos, o no hay esclavos y amos como en ese entonces. Pero por ser la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nosotros debemos buscar más profundamente y darnos cuenta que aquí hay enseñanza para nosotros como pueblo de Dios. La relación de esclavos hacia sus amos era una relación de obediencia y fidelidad y trabajo. Y hoy nosotros tenemos una relación muy parecida. ¿Cuál es? La de trabajadores y jefes, que estaremos tratando en esta mañana. Y nosotros debemos aplicar este pasaje sabiendo todo el contexto que nosotros hemos visto en Colosenses como Cristo nuestro todo. Primero quiero hacer un pequeño repaso del contexto cultural y histórico en relación a este pasaje. La esclavitud era una estructura social dominante en el Imperio Romano del primer siglo. Había esclavos de todas clases, de todas etnias, de todos sexos, y era una clase socioeconómica importante en la antigua Roma. Aproximadamente un quinto de la población del imperio eran esclavos, más o menos 12 millones. 12 millones de esclavos, eso es un gran número. No, en Costa Rica ya no alcanzamos ese número. Muchos llegaron a ser esclavos por medio de las campañas militares de los romanos. Otros nacieron siendo esclavos y algunos nunca conocieron la libertad. No todos los esclavos hacían lo mismo. Había diferentes clases de esclavos y trabajos que hacían los esclavos. Había unos que fueron cocineros, otros ayudaron en la casa. Había hasta doctores que fueron esclavos. Y había sido difícil distinguir entre un esclavo y uno que no lo era. Los esclavos que vivían en las casas recibían más cuidado, o estaban más cercanos a los amos. Y muchos también se dedicaron a cuidar los negocios de sus amos. Un esclavo leal y diligente era un patrimonio maravilloso para su amo. El esclavo fiel podía mirar hacia el futuro para recibir posiblemente la libertad algún día. Y ese jefe o ese amo le recordaba eso constantemente para que él hiciera su labor. Si haces esto bien, tal vez algún día obtengas la libertad. En esa forma se daba eso. Los esclavos no debían de preocuparse realmente por mucho. Ellos recibían lo que necesitaban, las cosas básicas. Pero tampoco podemos pensar en la esclavitud como una relación romántica del esclavo con su amo. Pues no era así. Finalmente ellos eran esclavos y había un amo. Los romanos antiguos veían la esclavitud así: el esclavo no tiene en principio derechos ni estatus legal en absoluto, sino que era una posición personal de su amo. ¿Qué era? Un objeto. Era un objeto al final. Un esclavo dependía de la bondad de su amo fielmente. A un esclavo podía irle muy bien o podía irle muy mal. Y todos los esclavos, ya que fueran doctores o ya que fueran cocineros o lo que hicieran, tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Tenían un amo. Eso era lo que tenían en común. Los esclavos tenían un objetivo primario hacia sus amos. ¿Cuál era? Complacer al amo en todo a través de la obediencia. Eso era el objetivo de un esclavo, complacer a su amo. Para el pueblo de Israel, esta condición de esclavo tampoco era algo desconocido. Ellos llegaron a ser esclavos. Nosotros recordamos cómo José fue vendido y fue esclavo en Egipto. Después, todo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y también recordamos cómo a través de la desobediencia
de este pueblo de Israel por seguir la idolatría y alejarse de su Dios, también Dios los castigó y fueron esclavos en Babilonia. Entonces el pueblo de Israel conocía muy bien acerca de la esclavitud. Cuando el Señor rescató a Israel de Egipto, el pueblo de Israel pasó de ser libertado de una esclavitud de Faraón a pertenecer al Señor. Levítico 25:55 dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos. ¿Y cuál es la palabra en hebreo para eso? Esclavos. Eran esclavos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel fue libertado para servir a otro amo. ¿Cuál? El Señor. Ellos debían obedecerlo y honrarlo, pero ellos no vivieron así. Nehemías, uno de los profetas del pueblo de Dios, habló en estos términos. Les invito a buscar Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, para que nos perdamos por ahí. Capítulo 1, versículos 5 y 6, dice de esta manera. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus... ¿Cuál cree que es la palabra ahí? Esclavos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces vea cómo se veía, o cómo debían correctamente verse los israelitas. ¿Cómo qué? Como esclavos, como esclavos. Lamentablemente muchos israelitas, especialmente los más ortodoxos, no se vieron así. Un día ellos dijeron al Señor Jesucristo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, en un momento ellos se brincaron toda una descendencia. ¿Y de dónde vinieron? Eran esclavos. Obviamente el Señor les quería decir algo más profundo, que no era solamente una libertad física, sino espiritual la que ellos necesitaban. Nunca se vieron como esclavos. La esclavitud entonces era algo normal en aquellos tiempos. La Biblia no condena la esclavitud, pero sí sentó las bases para que un día fuera abolida como parte de la sociedad. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 7:2, si quiere buscarlo, si no lo escucha. Dice: fuisteis llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente en relación a este pasaje: nosotros esperaríamos que Pablo condenase la esclavitud como pecaminosa, pero no aborda el tema. Más bien le dice al esclavo que se ha convertido que no se preocupe por su esclavitud. Pablo no está interesado en perturbar la estructura social que había. El evangelio de Cristo penetra la sociedad como la levadura penetra la masa. Sabe que el esclavo ansía su libertad, pero también está consciente de que Dios gobierna soberanamente. Por medio del evangelio se hace efectiva una ordenanza divina superior, por la cual el mundo se mantiene. Pablo deja que el Señor cambie la sociedad en el futuro. Por ahora le dice al esclavo cristiano que no se preocupe de su situación. Y vendría un tiempo en la historia en que Dios haría esto. Nosotros recordamos este himno que cantamos, Sublime Gracia, escrito por un hombre llamado John Newton, que se dedicó a comerciar con esclavos. Y el Señor en su misericordia le mostró la necesidad de él y lo salvó por gracia. Un hermoso himno. La esclavitud estaba ahí entonces. Y muchos en Colosas pudieron haber pensado: bueno, ahora Cristo es mi todo. Me he visto del carácter de Cristo.
Ya no hay bárbaros, ya no hay escitas, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ¡libertad! No era así. No era huir de sus labores o de sus trabajos. Ellos debían servir a Cristo en medio de lo que ellos estaban haciendo. Debían servir al Señor. Lamentablemente, ese pensamiento, ¿cuál pensamiento? De que no se puede servir a Cristo en medio de la situación que uno está o del trabajo que realiza, se profundizó en la edad medieval. La edad medieval fue un tiempo donde eso llegó hasta su límite. Y especialmente nosotros lo vemos en el arte. En el arte se pintaban a las personas, especialmente a María, la Madre de Cristo, y a los apóstoles, con rostros subliminales, con rostros casi angelicales. No se pintaba, bueno, obviamente no tenemos el rostro ni cómo fueron, pero en su entendimiento, pero no pintaban a María, la Madre de nuestro Señor, como esposa y como mamá haciendo sus labores. A los apóstoles no los pintaban pescando o haciendo tiendas como el apóstol Pablo. Gracias a Dios llegó un tiempo que se llamó el tiempo de la Reforma, donde volvimos a la palabra del Señor, y el Señor trajo luz en medio de estas cosas, y apareció algo que es la ética protestante del trabajo, donde se cambió totalmente ese pensamiento, volviendo a la Biblia. Hombres como Calvino, como Lutero, mostraron a través de la Biblia que es necesario y se debe servir al Señor en medio de nuestras labores. Y entonces comenzaron otra vez en el arte a ver un cambio, y ya se pintaba a los hombres en sus labores comunes, en sus labores cotidianas. Uno de ellos creo que fue Rembrandt, ese tipo de pinturas. Entonces la sociedad comenzó a ver, y especialmente el pueblo de Dios, que no eran los clérigos o los sacerdotes los que servían a Dios, sino que también todos aquellos que fielmente servían a Dios en sus labores honraban al Señor. Y esto fue algo que pasó en la historia. Y entonces así debemos nosotros verlo. ¿Por qué debemos de verlo así? Porque Dios creó el trabajo. Dios puso al hombre en el Edén, ahí, para trabajar, para que cultivase la tierra. Por causa del pecado, por causa de la caída, la tierra fue maldita. Y ahora esa tierra produciría cardos y espinos, y el hombre con el sudor de su frente tendría que trabajar. Pero el trabajo continuó. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos y para su familia es peor que un incrédulo. Entonces, hay una labor que realizar. Hay que trabajar. Dios quiere que trabajemos, y a través de nuestro trabajo que le sirvamos a Él. ¿Qué nos enseña entonces nuestro pasaje en Colosenses capítulo 3? Vamos a Colosenses capítulo 3 entonces. Entonces, lo primero que quiero señalar en esta mañana es cuál debe ser nuestra actitud. ¿Cómo debemos nosotros de trabajar? Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Obviamente tengo que decir que el Señor está hablando a aquellos esclavos creyentes, amos creyentes, que aún podían trabajar o estar en manos de personas que no eran creyentes. Pero aún así, las verdades reveladas aquí aplicarán para todos en general. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Dios es juez. Entonces, lo primero que quiero decir es la forma o la actitud que nosotros debemos tener. Debemos de tener una actitud obediente. La desobediencia en ninguna manera es agradable a Dios, y esa obediencia obviamente está limitada en aquellos aspectos en los cuales nosotros no ofendemos a Dios. Es una obediencia que debemos hacerla con prontitud, de modo que si no se hace así, no es obediencia. Debemos hacerla con respeto, no con rebeldía, no con tristeza.
no es obedecer externamente, sino con el corazón. No solamente decir, hago esto externo, pero en mi mente no deseo hacerlo, sino hacerlo totalmente para el Señor. No diciendo, voy a hacer esto, pero como quisiera no hacerlo. No es esa la forma de obediencia que nos está pidiendo el Señor. El Señor nos dice aquí que debemos de obedecer en todo. Y nos recuerda que no hay tarea o trabajo que se limite por pensar que nos puede denigrar o que hay trabajos más dignos que otros. Toda labor que se hace con obediencia sincera, con prontitud y de la mejor manera posible, en eso nosotros agradamos al Señor. Lamentablemente hoy la rebeldía parece ser la marca, ¿verdad?, de muchos. Raye esa pared, brínquese las señales de tránsito, contéstele a su jefe, contéstele a sus padres, brínquese los procedimientos, no pague lo que debe, reclame bastante. Esa parece ser la forma en que hoy, y se alaba esa forma de pensar. La enseñanza a las autoridades, como nosotros recordamos, la vimos cuando vimos el pasaje, el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Se acuerda? Ahí comienza la autoridad. ¿Cuánto deber como padres nosotros tenemos con nuestros hijos, verdad? ¿Cuánto deber debemos enseñarles lo que es la autoridad? Dios quiere que obedezcamos, y en este caso que obedezcamos a nuestros jefes, y que lo hagamos con corazón sincero, ya que la forma en que lo hacemos señala lo que hay en nuestro corazón, señala la intención. Un corazón que no es sincero no es real, hará las cosas con deseos diferentes, no lo hará con ánimo, pero aquel que tiene un corazón sincero lo hará de forma que no hay engaño en su labor. Y nosotros podemos ir aplicando cosas en nuestra vida. ¿Has engañado tú en alguna labor que hiciste? Sí, yo lo hice, pero ¿no fuiste tú el que lo hiciste? ¿O lo hiciste de mala manera? ¿O no lo hiciste de la forma que te pidieron? Recuerda por un momento, cuando te pidieron algo en estos días, ¿cómo lo hiciste? ¿De qué manera lo hiciste? Usted pudo haber tenido buenas intenciones, pero si usted no hizo lo que se le pidió, usted desobedeció. Usted es un desobediente y un rebelde. También se nos dice en este pasaje que nuestra actitud para servir, para trabajar, debe ser una actitud temerosa. Y cuando hablamos de temor, debemos de hablar de amor a Dios, de reverencia, de honrarlo a Él. Debe ser con esa misma actitud que nosotros tenemos hacia nuestros jefes. Debemos temer a Dios. Y cuando obedecemos a nuestros jefes, debemos de pensar que lo estamos haciendo directamente también con Dios. Nosotros debemos de recordar el ejemplo de un hombre en la Biblia, José. Podemos ir a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Versículos 5 al 9. Vamos a hablar de José. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tenemos a José. ¿Qué es José? Es un esclavo. ¿Y cómo sirve al egipcio? De la mejor manera.
Y aquí hay algo maravilloso, Dios estaba con él. José hacía su labor lo mejor posible. Dice que su amo solo se preocupaba por el pan, porque realmente José tenía cubiertos todas las demás áreas. Era un buen administrador. Posiblemente muy puesto en alto y muy honrado. Un hombre fiel al Señor. Pero dice que un día la mujer de este hombre, de este egipcio, le propuso ser infiel a su esposo. Duerme conmigo. ¿Qué iba a hacer José? ¿Iba a obedecer a sus amos? No. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Y nuestros jefes nos pueden pedir cosas, pero cuando esas cosas están en contra de la voluntad de Dios, con aquello que Dios nos ha revelado en su palabra, nosotros debemos decir no. Porque nosotros primeramente tememos a Dios. Tememos a Dios. Nosotros en algún momento de nuestras vidas seremos probados en nuestros trabajos. Llena estos datos falsamente. Llénalos. Estas estadísticas. Copia. Te venderás, robarás, serás cómplice de fraude o de extorsión, te prestarás para ayudar a otros en sus maldades, te pedirán cosas que están por encima de tus convicciones bíblicas. ¿Y qué harás en ese momento? ¿Ofenderás a Dios o temerás a Dios? Él castiga toda desobediencia y traerá juicio a toda maldad, todo engaño, todo robo, toda rebeldía. Nuestro código de ética, escúcheme muy bien. Tal vez usted ha pasado y ha tenido la oportunidad, y gracias a Dios, de estar en una universidad y se ha graduado. ¿Y sabe qué le dan? Un código de ética. Y si también usted está en un trabajo, en la mayoría de trabajos ahora usted lo hacen llevar un curso de ética laboral y hay que aprobarlo. Pero el código del creyente está por encima de esos códigos. Nuestro código de ética no está atado a las leyes de esta vida. Nuestro código está atado directamente a nuestro Dios. A Él servimos. Él es nuestro Señor. Nuestro código está atado a este libro maravilloso que es la palabra del Señor. ¿Quién ha sido obediente totalmente? ¿Quién de nosotros puede decir, yo he sido totalmente fiel en mi trabajo? No, tenemos que decir que no. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que hemos sido totalmente fieles a nuestros jefes y hemos desobedecido muchas veces. Solo hay uno que fue obediente en su trabajo. ¿Y sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo una profesión secular, ¿saben? El Señor Jesucristo, Él fue carpintero. Y en la Biblia nunca se dice que a Él le quedó mal una silla o una mesa. Nadie llegó a reclamarle. Pero los oficios de Cristo van más allá de eso. Porque Él fue un perfecto sacerdote, un perfecto rey, un perfecto profeta. No hay como nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo tuvo otras labores. No ha habido médico como el Señor Jesucristo. Hermanas, no ha habido mejor cocinero que nuestro Señor Jesucristo. Él realizó múltiples labores, pero el trabajo que el Señor Jesucristo hizo, absolutamente nadie en esta vida lo pudo haber hecho. Nadie. Y el trabajo de Él fue llevar hijos a la gloria. Muchos cargaron una cruz, pero nadie cargó la cruz de Cristo, porque en ella estaban los pecados nuestros. Él soportó la ira del Padre. Y Cristo obedientemente trabajó hasta el cansancio, hasta la sangre, por salvar un pueblo. Él es nuestro verdadero ejemplo de trabajador y de vida. Nuestro Señor Jesucristo.
aquel que nosotros confiamos para nuestra perfecta justicia delante de Dios, aquel que trabajó perfectamente. ¿Para quién trabajamos? Segundo punto. Nuestro texto dice que nosotros no servimos al ojo humano, sino que lo hacemos, o lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No trabajamos finalmente para los hombres, sino para Dios. Hace algunos días me pidieron en el trabajo hacer una labor. Había un olor feo, bien feo, que salía de los baños. Entonces el jefe me pidió que fuera a tapar unos huecos de unos ductos de aguas sucias. Como ustedes saben, mi labor yo soy técnico en electrónica y doy mantenimiento a máquinas. Y he recibido cursos en el exterior y también he recibido muchos cursos aquí en el país. Y por un momento dije, Eric, tú has recibido cursos afuera, has trabajado en grandes empresas y ahora te piden que tapes huecos. La cosa no olía bien, hermanos, para nada. Y yo recordé este pasaje. Yo no sirvo al ojo, yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios. Y Él es mi jefe y me está pidiendo que haga eso. Y voy a tapar esos huecos de la mejor manera que yo pueda hacerlo. Y voy a taparlos con ganas, porque es Cristo quien me está diciendo que yo haga esa labor. Es que no es que si Cristo como una posibilidad. El pasaje no nos dice en Colosenses que es a Cristo el Señor servís. A Cristo. A Él estoy sirviendo yo directamente. Voy a hacer esa labor entonces, porque el Señor me la está pidiendo que yo haga. Es a Él a quien estamos sirviendo. Él me dio estas manos, Él me dio la fuerza, Él me dio la salud, Él me dio la inteligencia, Él me dio lo que necesito, Él me dio salvación. ¿Cómo no voy a hacerlo yo agradecido con el Señor? Voy a hacerlo. Servimos a Dios, somos sus esclavos, esclavos que desean agradarlo a Él. Hay quienes que por su profesión o estudio piensan que no pueden hacer ciertas labores. Y yo no estoy hablando aquí de capacidad, sino de disposición, porque una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Son cosas diferentes. Estamos hablando de hacer las cosas para Dios. Así que ya sea que usted labora en su hogar o tiene un gran puesto en una empresa, debe considerar que usted sirve al Señor. Las mamás que laboran en sus casas, porque laboran y bastante, lavando esos platos, lavando esa ropa, cuidando a los niños, están sirviendo al Señor, están sirviendo a Cristo. Cuando preparas todas esas cosas y haces todos esos esfuerzos, el Señor ve todas esas cosas. Y debe ser una labor realizada para Dios, con un corazón sincero. Es para Él. ¿Cómo debe ser nuestra labor? Nuestra labor debe ser excelente porque es para Él. No debe haber mediocridad en el pueblo de Dios. Debemos hacerlo excelentemente. Y como algunos escucharon de las enseñanzas del hermano Ronnie, esas clases de lo secular y lo sagrado, hasta aún las cosas pequeñas, aún aquellas que no ven, debemos hacerlas de forma excelente. Es para Él lo que hacemos. Y eso va en relación en cuanto nosotros conocemos a Dios, ¿sabe? Quiero que busquemos Segundo de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Versículo 4, Segunda de Crónicas 2:4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, y para la colocación continua de los panes de la
proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Sabe? Salomón tenía que hacer una casa para Dios. Dios así ya lo había determinado que él lo haría, no David. ¿Y sabe cómo iba a ser esa casa? La iba a hacer grande. ¿Por qué? Porque mi Dios es grande. ¿Cómo vamos a hacer nuestros trabajos? Vamos a hacerlos bien. Vamos a hacerlo de la mejor manera, porque el Rey se lo merece. Porque lo honramos a Él sobre todas las cosas. No vamos a hacer trabajos mediocres. Si tú sabes que puedes hacerlo mejor, entonces hazlo mejor. Hazlo mejor. Pero lamentablemente, en mucho del pueblo cristiano, hay vergüenza en la forma en cómo trabajan. Dan un terrible testimonio en sus trabajos y lugares de estudio. No conocen a Dios. Y esto se da principalmente porque no conocen el Evangelio. El Evangelio nos lleva a aquellas buenas noticias para el pecador. Dios en su amor infinito determinó en ese plan eterno de redención enviar a su Hijo Jesucristo para salvar un pueblo pecador. Cristo murió en su lugar, llevó la culpa, les dio perdón y vida. ¿Qué dinero o qué esfuerzo nuestro puede comprar salvación? Nada y absolutamente nada. ¿Y cómo vivimos para Él que hizo eso para nosotros? Vivimos sirviéndole, agradecidos por su misericordia mostrada hacia nosotros como pecadores. Cuando nosotros conocemos a Dios y lo que Él hizo en su Hijo para nosotros, cómo cambia nuestra manera de ver la vida, cómo cambia nuestra manera de trabajar, cómo cambia nuestra manera de hacer todo para la gloria de Él. Debe de cambiar. Además, este servir que se nos habla aquí en Colosenses capítulo 3, no al ojo de los hombres, nos indica que nuestra labor no es para ser reconocidos delante de los hombres. No trabajamos para buscar favores, no trabajamos con la intención de hacer ver a otro compañero mal, no trabajamos solo para que el jefe nos vea, pero cuando no está, como dice el dicho, el jefe no está, los ratones hacen fiesta. No se trata de eso. Servimos porque Dios nos ve en todo momento. No servimos al ojo humano. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe si estamos siendo diligentes. Niños, Dios ve. Aunque sus papás no ven, si ustedes están siendo obedientes al Señor y están haciendo las cosas para el Señor. Jóvenes, aunque sus padres no los estén viendo, Dios está viendo lo que tú haces. Aunque creas que nadie te ve, Dios está viendo. Aunque creas que tu profesor no te está viendo cuando estás copiando, Dios está viendo que estás copiando. Dios todo lo sabe. Tu amo y Señor, si dice ser creyente, es Cristo, y a Él debes servir. Él sabe si dejaste de hacer un trabajo por pereza. Él sabe si fue por salir del paso. Aquí hay entonces un llamado a servir, en la forma de servir. ¿Y para quién trabajamos? Recuerda que es el Señor, y eso golpea nuestro orgullo y nos humilla. Una teología bíblica del trabajo nos hace ver que no solamente los predicadores, los diáconos, los maestros, los misioneros son aquellos que sirven a Dios. Cada uno en la labor que está sirve al Señor. Cada uno en la labor que está. Y servimos a Él y debemos hacerlo en el temor de Dios.
Eso no significa que no podamos cambiar de trabajo o que no elijamos una profesión diferente de la que ya tenemos. La motivación principal para algo así siempre debe ser Dios y no nuestro desarrollo personal. Primero Él, su causa, el Evangelio, antes que nuestra propia vida. Tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo. Hace algunos años tuve un trabajo que realmente me apasionó. Un trabajo muy bonito, que me gustaba mucho. Me gusta mucho el video y me gusta mucho el sonido. Y tuve un trabajo donde yo tenía que preparar equipo para grabaciones, donde se grababan eventos, donde yo era el encargado de todo el sistema de audio, de video, en un canal de televisión. Era algo realmente satisfactorio hacer estas labores. Pero en el trabajo que yo tuve, o ese trabajo, mi labor, de una forma casi directa, servía para que muchos jóvenes y muchas personas cantaran, alabaran a los dioses de este mundo, la lujuria, el sexo y la avaricia. Yo no estaba ahí animándolos, pero todo lo que yo hacía de alguna forma servía para esto. En una de esas grandes actividades, viendo tantos jóvenes cantando y con licor y en lujurias, yo saqué unos tratados bíblicos. Salí del camión y yo quisiera repartir tratados. Y yo me vi con la camiseta de la empresa, con mis tratados, y dije, no, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Después de mucho tiempo de oración, delante del Señor, el Señor me dio otro trabajo. El Señor me convenció de que no se trataba de mi desarrollo ni de mis gustos, se trataba de honrarlo a Él sobre todas las cosas. De honrarlo a Él sobre todas las cosas. Así que no hay nada malo en cambiar trabajo, cambiar su profesión, si tienes una lucha directa en lo que haces, dado que eso, de alguna manera, está sirviendo no para el Señor, sino para servir a este mundo. Debes de considerar la motivación correcta, aquella que honre a Cristo, aquella que glorifique más a Dios. Y como ya le dije, no es por un asunto personal. Y si sales de un trabajo, no debe ser porque estás enojado con el jefe. No, esa no es la razón. No es porque estás descontento. Eso es falta de agradecimiento a Dios. No son razones para salir. Revisa tu corazón delante de Dios en la forma en que tú sirves. En tercer lugar, la recompensa la dará el Señor por la forma en que trabajamos. Buscamos Colosenses nuevamente, capítulo 3. Dice, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una de las cosas que escuchamos de los trabajadores es, no gano lo suficiente en este trabajo. No me pagan lo que yo valgo. Casi siempre hay una insatisfacción en la labor realizada. ¿Sabía usted que un esclavo nunca recibía realmente el dinero que pudiera ser equivalente a su labor? Tal vez el amo le daba algo, pero nunca y jamás iba a ser equivalente a su labor. Él apenas tenía lo necesario. Juan el Bautista dijo a unos soldados que preguntaron qué debían hacer ahora que conocían la verdad de Dios, y él les dijo que estuvieran contentos con su salario. Deseo leer unas palabras del pastor Charles Spurgeon, predicador inglés hace muchos años usado por el Señor. Dice, en aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcan recompensa alguna, sino porque Dios primero les dio la gracia para hacer buenas obras y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que había hecho. Oh, qué dicha será escuchar decir,
bien hecho, siervo bueno y fiel, y darte cuenta de que has trabajado para Cristo, cuando nadie lo sabía, de que Cristo tomó nota de ello, para ti que serviste al Señor bajo muchas circunstancias difíciles y a veces incomprensibles, encontrar que el Señor Jesús separó la paja del trigo y supo que tú eres uno de sus apreciados, para entonces Él decir, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué gozo será para ti escuchar esas palabras? El Señor dará la recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que os digo que no perderá su recompensa. Ese vaso de agua tan simple, pero con la intención correcta, el Señor recompensará eso, no perderá su recompensa. Esos que usted hospeda, esos hermanos que usted ayuda, ese que usted le lleva una comida, una ropa, ese por el cual usted ora, usted está sirviendo al Señor en eso, aunque otros no lo vean. El Señor está tomando nota. Como ya lo dije una vez, no lo publique en Facebook, ya el Señor tomó la foto. Ya el Señor lo sabe todo. Él dará la recompensa un día. Él dará la recompensa. Usted que ayudó al enfermo, usted que ayudó al necesitado, no esperando nada de ellos. Fuimos llamados para heredar bendición en los cielos y nosotros ya lo tenemos todo. Tenemos a Cristo. Por eso podemos darlo todo. Porque ya lo tenemos todo. Tenemos a nuestro Salvador. Nuestra recompensa no es que nuestros hijos nos vengan a alabar de nuestra labor. Qué gran padre y madre ha sido. No, es el Señor que nos dará la recompensa. Es el Señor. No es que al final de esto nos den una palmada en la espalda y nos digan, hermano, qué buen mensaje. El Señor dará la recompensa. El Señor dará la recompensa. No estamos buscando en esta vida nada. Lamentable, hay muchos que sí, ¿verdad? Que sí lo buscan. Lamentablemente. ¿No te dieron el ascenso? ¿No te aumentaron? Fue al otro que reconocieron y tú eras el que hiciste el trabajo. Oh. Tu esposo no te dio las gracias por la comida. No te dio las gracias por las montañas de ropa que lavaste esta semana. El Señor dará la recompensa. El Señor dará la recompensa. No guardemos rencor o amargura, pues nuestro Dios está en los cielos. Él lo ve todo. La Biblia nos da principios con respecto al trabajo. Los proverbios son principios generales, no son promesas. Sépalo, ¿verdad? Es importante. Proverbios 10:4 dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay personas que han trabajado fuertemente toda su vida y constantemente y apenas tienen lo necesario. Como hay otras personas que tal vez no han trabajado tan fuerte, el Señor les dio una oportunidad, fueron ascendidos y tienen muchas cosas, gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero sí hay algo que es definitivo. Yo quiero decirle que esto sí es definitivo. El Señor no recompensa la vagancia. El Señor no recompensa la vagancia, niños. El Señor no recompensa a los vagos ni a los negligentes. No los recompensa. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hay que buscar trabajo. Hay que ser esforzados. Estas son palabras fuertes. Y como dijo un hermano, no hemos visto aquí un hermano que sea traído a disciplina en la iglesia por no querer trabajar. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder, ¿verdad? Pero hasta eso podría ser. El trabajo tiene su lugar en la vida. No debe ser nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Hay trabajos difíciles. Recuerdo que en la antigüedad se decía que los curtidores de pieles eran despreciados. Los curtidores de pieles, por el trabajo que hacían, se llenaban de un olor fétido, hediondo, tanto que sus esposas
decían ellas que podían tener el derecho a despreciarlos y buscar el divorcio. No era razón, obviamente. Era feo. Los pastores no eran recibidos muchas veces en el templo. No eran. Ellas andaban siempre sucios. Mire, las ovejas no huelen a champú. Eran animales que huelen feo. Y su trabajo era sucio. Pero ¿sabe qué maravilloso es esto? Yo recuerdo que cuando el Señor se encarnó, al primer grupo de trabajadores que vino el Señor para anunciar el Evangelio, ¿sabe quién fue? A los pastores. Y fueron recibidos. El Señor no los despreció. O sea, no hay labor que no sea indigna. No hay labor. No hay labor. El trabajo es un medio por el cual nosotros servimos a Dios, y hay trabajos difíciles, hay trabajos desagradables por los olores. Recoger basura, estar ahí, una bolsa se rompe y salen todas estas cosas. Es feo. ¿Ustedes se imaginan que todos los trabajadores de la limpieza o los autobuses dejaran de trabajar? Esto sería algo horrible. Con su labor sirven a Dios. Sirven a Dios. Hay trabajos difíciles, de verdad que sí. Nosotros no busquemos la satisfacción en el trabajo o nuestro gozo final. Nuestra verdadera satisfacción se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. También quiero decirte, puede ser que tú tengas un trabajo muy agradable en este momento, pero los trabajos no son eternos. Los trabajos no son eternos. Las condiciones cambiarán en cualquier momento. A veces un trabajo no será emocionante. ¿Sabe lo que es emocionante? Vivir para Cristo. Eso sí es emocionante. Eso sí vale. Él es nuestro todo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro gozo y esperanza. Él es aquel que nos dio perdón. Él es aquel que nos recompensará por la labor realizada. Debemos enseñar a todos a trabajar para Cristo, estudiar para Cristo, trabajar para Cristo, hacerlo para Él. Él es la razón final de todas las cosas. Él es para gloria de Él. El verso 25 que aparece ahí en Colosenses capítulo 3, posiblemente algunos creen que tiene relación con un hombre o con dos personas llamadas Onésimo y Filemón. Onésimo se menciona ahí en el capítulo 4, versículo 9, y hay una carta a Filemón. Filemón fue esclavo de Onésimo y posiblemente hizo algo malo. Muchos creen que robó. Fue llevado a la cárcel y ahí conoció al Señor Jesucristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Ahora Filemón es un creyente y Onésimo, y Pablo le dice a Onésimo, ahora recíbelo, no como un esclavo, sino como un hermano. Y entonces posiblemente la gente dice, y entonces, y lo malo que hizo, era un esclavo y escapó de su amo. ¿Y eso quién lo ve? Mirad, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cada uno delante del Señor dará cuenta por lo que ha hecho en esta vida. Y el Señor sabe cómo lo hará. Y vi a los muertos, Apocalipsis 22, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El Señor es el juez. Los jefes finalmente en capítulo 4, versículo 1. Los jefes, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Se habla a creyentes, esclavos creyentes, se habla a amos creyentes. Igualmente hablamos a cristianos hoy, trabajadores creyentes, jefes creyentes. El Señor dará la recompensa. Si usted es jefe, puede ser que aquí tengamos un jefe entre nosotros. Si usted es jefe, haga lo recto y lo justo delante del Señor.
con sus empleados. En Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, nos da no voy a comentarlo, solo leerlo, 5 del 1 al 5, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor es el defensor de las viudas y de los huérfanos. El Señor ve todas las cosas. Como jefe, tienes que ser justo y hacer lo recto delante del Señor. Si hay que pagar y en el momento adecuado. El Señor nos pide estas cosas. Un amo podía castigar a sus esclavos por sus faltas, pero el amo tiene que recordar eso, que él tiene otro amo por encima, que es el Señor, y no puede hacer con ellos lo que quiera, porque Dios es soberano y Él es el Rey. Finalmente, si usted llega a ser jefe o es jefe, usted tiene que ser firme, porque los jefes son firmes. Déjeme decirle. Y no pensar que usted debe hacer lo bueno para uno o lo bueno para otros. Es hacer lo recto delante del Señor. Y si eso recto incluye despedir a uno que se llama cristiano porque es un vago, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ay, es que como yo soy cristiano, no, mi jefe no me va a despedir porque él es cristiano, yo soy cristiano y no, él va a hacer lo justo y lo recto delante de Dios. Y si tiene que despedirlo, lo despedirá y cumplirá lo que es de ley para hacerlo. Pero tiene que ser justo y recto, porque refleja la justicia y la rectitud de Dios. Tiene que hacerlo. Un empleado que conoce al Señor no debería hablar mal de sus jefes, aun como hayan sido. No sembrar cizaña o rencor o odio. No debe ser así. Debe ser fiel delante del Señor. Para terminar en esta mañana, quiero decir brevemente 3 cosas. ¿Ustedes se imaginan cómo cambiaría Costa Rica si todos los creyentes en Costa Rica trabajaran con sincero corazón para el Señor? Usted sabe lo que haría. ¿Cómo cambiarían tantas cosas? Podemos hablarlo en términos económicos y sociales, pero más allá de eso, ¿qué testimonio al mundo en la forma en cómo trabajamos o estudiamos? Jóvenes, en la forma en que estudian o en la forma en cómo trabajan. O las mamás en las casas. Qué testimonio, qué oportunidad para presentar el Evangelio. Que la gente nos preguntara: ¿por qué usted trabaja así? ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene ese código de ética? ¿Por qué? Porque yo sirvo al Señor. Qué oportunidad para presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la forma en cómo usted trabaja sea una oportunidad para servir a Cristo, para adornar el Evangelio de nuestro Señor. ¡Qué oportunidad! En segundo lugar, nuestra provisión viene del Señor. Usted se esfuerza y trabaja, pero al final, ¿sabe de quién viene todo? Viene del Señor. Quiero leer Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se afane, trabaje, pero no se afane, porque finalmente Dios le provee a usted. Él es su proveedor. La realidad de lo que nosotros hemos visto aquí entre los esclavos y los amos nos señala finalmente una realidad espiritual mayor. Usted puede ser libre en este día. Usted puede tener el mejor trabajo, puede hacer las mejores cosas. Pero si usted no es de Cristo, usted es un esclavo del pecado. Usted es esclavo de Satanás. Y el único que le puede dar libertad es el Señor Jesucristo. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es usted esclavo del pecado? Usted necesita la libertad que solo Cristo puede darle. Él es el verdadero Rey y Señor. Y cuando aquellos que son libertados, son perdonados de sus pecados, son libertados de la tiranía del diablo, del pecado, del mundo, Él hace algo por ellos. Él los vuelve sus siervos, sus esclavos, esclavos de justicia para gloria de Dios. Le pertenecemos a Cristo y a Él honramos. Oremos. Te damos gracias, Dios, eterno Rey y Señor, por todas tus bondades hacia nosotros, por tu palabra que es viva y verdadera. Nos has mostrado en esta mañana esa necesidad que tenemos de obedecerte en todo, primeramente a ti. Fieles siervos tuyos, en la labor en que estemos. Oh Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo y muéstranos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeldías, ya sea si somos niños o jóvenes o adultos. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado, no siendo agradecidos, no siendo obedientes, renegando, no sirviendo a ti, sino sirviendo al ojo, para que nos vean? Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos sido excelentes y no hemos hecho nuestros trabajos de la mejor manera posible. Si te conocemos y conocemos el Evangelio, debemos servirte a ti, honrando tu nombre y temiendo tu nombre, el cual es glorioso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que trabajó hasta la muerte y que en su justicia perfecta nos podemos presentar delante de ti. Gracias por ese Rey, por ese profeta y por ese sacerdote, en el cual tenemos perdón y vida. Permítenos, Señor, volver esta noche y seguir escuchando tu palabra y gozarnos en ti. En tu Jesucristo lo pedimos. Amén.